Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Si Comentario, un comentario pensado, y como cada jueves, muy contentos que nos estés sintonizando aquí en tu ciberespacio, a los que nos sintonizan en él en www.radiotele.tv y también en nuestra otra liga que es www.radiotele.com.mx. Y por supuesto a todos los amigos que nos siguen por Telecable en Canal 8.3 Play, gracias por estar siempre presente aquí en tu programa y comentario. Hoy un tema por demás interesante. La semana pasada se dio toda una polémica al entregar la presea Melchor Ocampo. Hay un apotegma que distingue a este gran personaje michoacano, en el que decía que es hablándonos y no matándonos como nos deberíamos entender. Entonces se hace una memoria hacia este gran personaje en el que se distingue a aquellos que hayan procurado para el Estado una proyección en sus expresiones artísticas, literarias, en cualquier expresión que ayude a catapultar el espíritu de los michoacanos, que es de solidaridad, que es de grandes hombres. Sin embargo, la presea Melchor Ocampo se ha pervertido. Cuando hablamos de perversión, nos dice el gran Freud, es desviar la meta de algo de lo que tenía su origen, que es el que les acabo de plantear. ¿Y por qué se desvió la meta de esta presea Melchor Ocampo? Porque se distingue a unos personajes llamados los hermanos Jiménez y su arpa, que es un grupo que se caracteriza por cantar narcocorridos. Y entonces, ¿qué pasa con estos señores legisladores que parece que no tienen preparación y no entendieron el espíritu de Melchor Ocampo cuando se habla que hay que fomentar la unidad, los valores? Este andamiaje de valores es lo que construye lo que conocemos como cultura. Se ha dado toda una polémica porque el legislador que propone dar esta distinción, esta presea Melchor Ocampo, que ahora se llama la presea, la narcopresea, pues no es posible que no se haya valorado que, si bien tienen expresiones musicales, esto debe preservar el espíritu de lo que dio pie a que se distinguiera a personas que expusieran a Michoacán a nivel internacional, como les digo, esa parte solidaria, esa parte de empuje que tienen los michoacanos, y borrar de varias mentes que los michoacanos son personas violentas, que es un estado narco. Entonces, ¿qué sucede? Se pervirtió. Hacen una defensa sin argumentos porque dicen que todas las expresiones humanas son cultura y por lo tanto, cuando alguien no tiene argumentos, entra la cerrazón, entra la necedad. Entonces, este señor legislador, el que propone que se dé esta presea a estos hermanos Jiménez y su arpa, que ya no quiere que se discuta, ya se dio la medalla. Afortunadamente ya hay una propuesta en esta organización no gubernamental, Orchan, ¿no? ¿Cómo se llama? Change.org. Change.org, en el que se quieren firmas para que se retire esta presea. Creo que no ha existido tampoco por parte de los hermanos Jiménez y su arpa tantita disposición, sentir vergüenza, si no la tuvieron los señores legisladores, de no leer lo que van a proponer y a quién van a distinguir, que se entregue esa presea. No fue mala vida, pero sí que no revela o no ensalza lo que es la cultura.
Para ello, para entender la cultura, hemos invitado precisamente a un maestro en filosofía de la cultura, que en otros momentos nos ha acompañado aquí en nuestro programa Psicomentario. Entonces, vamos a ver qué es la cultura para ver si estos señores legisladores pues se empapan de ello y revocan, si tienen vergüenza, el haber dado esta medalla e insultar la gran memoria de este gran personaje michoacano, don Melchor Ocampo. También esto viene a colación porque este debate de que qué es cultura y no es cultura, pues resulta que nuestro secretario de Cultura en el Estado dice que, bueno, es que hay cultura popular y otra cultura. Entonces, pues bien valdría que se regresaran un poquito a estudiar, a empaparse de lo que es cultura. Pero bueno, vamos a dejar a nuestro especialista que nos diga qué vamos a entender por cultura y no caigamos en lo que ahora está permeando, que se dice que Michoacán tiene una narcocultura. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Pues comentarte, primero que nada, pues estar agradecido por la invitación nuevamente a hablar contigo en este foro. Justamente comentábamos un poco ayer con algunos compañeros de esta cuestión del secretario de Cultura, Salvador Ginori, pero Víctor, creo que sí, en sus declaraciones el secretario, cuando se refiere a que todo es cultura y a que el narcocorrido o estas expresiones musicales son cultura, pues tiene razón en ese sentido. Digamos que la cultura en su acepción más general es toda aquella creación que no da la naturaleza, ¿no? Entonces, pues si tenemos eso en cuenta, los libros, la comida, una mesa, algún objeto, un teléfono celular, los hábitos que tienen las personas que han aprendido en sociedad, viviendo con sus familias, pues son cultura, ¿no? Entonces, no se le puede negar este estatus cultural a una música como el narcocorrido, y que de hecho refleja pues muy bien el momento que vive el Estado, el momento que vive el país incluso. Yo no me atrevería, Víctor, tampoco a decir qué es cultura y qué no es cultura en un sentido concreto, digamos, porque pues esa discusión ha durado más de 2 siglos y es muy difícil, llena bibliotecas enteras también, pero creo que el secretario de Cultura en ese sentido pues no está mintiendo, ¿no? Está diciendo que es cultura y tiene toda la razón. Ahora bien, cuando se habla... A ver, nomás déjame detenerme un poquito. Ok, este secretario de nombre italiano, no sé de dónde viene su apellido, nos habla de que hay una cultura popular y nos habla que hay otra cultura que es para, vamos a decir, los más letrados, los más intelectuales. Creo que hace un resbalón, entonces todo lo que dice viene a tirar su concepción de lo que es cultura. Entonces, ¿qué es cultura popular y cuál es la cultura entonces más ensalzada? Pues mira, Víctor, vamos a hablar un poquito primero del concepto en general. Hay 3 acepciones de cultura, digamos que son las más genéricas. De la que acabamos de hablar es justamente esta cultura como creación humana. Todo lo que el hombre crea y que no da la naturaleza es cultura, digamos. Hay otra concepción que tendría, por ejemplo, la cultura mexicana, la cultura francesa, la cultura islandesa, la cultura purépecha, no sé, que son las creaciones de un pueblo en específico o de una geografía o de un grupo hablante de una lengua o de cierta comunidad que se reúne en torno a ciertas características y creaciones, ¿no? Este sería como un segundo concepto de cultura, y habría un tercer concepto de cultura que se refiere a ese que una persona en específico tiene. Por ejemplo, si tú has leído muchos libros, si tú has viajado, si tú conoces el lugar en donde estás parado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, parece que es dentro de este último concepto, de esta forma de ver la cultura como el bagaje que tiene una persona o la experiencia que tiene o los conocimientos, en donde se enmarca esto de alta cultura, cultura popular, cultura de masas, todas estas divisiones de la cultura, digamos, y es donde el secretario de Cultura viene a hablar de que los narcocorridos son cultura. Son cultura en esta primera acepción de creación, son cultura también en esta otra parte, claro que lo son. Ahora bien, vamos a recordar que en el siglo I, en el siglo I de nuestra era,
este filósofo que también era senador romano, Cicerón, Marco Tulio Cicerón, acuña un concepto que se llama cultura animi. Él habla de cómo una persona tiene que arar el campo, tiene que hacer surcos, digamos, en la tierra para hacerla más productiva, más fructífera, para que pueda dar frutos, ¿no? Finalmente. Entonces él hace esa comparación de agricultura con lo que es la cultura o cultivar el espíritu, cultivar el alma, cultivar la mente humana. Entonces, digamos que es esta cultura animi la que sustenta, ahora bien, a nuestro concepto de cultura o de qué es deseable que un pueblo aprenda, qué es deseable que un pueblo o que un gobierno difunda para toda la gente, y dentro de este marco nosotros, digamos, como ciudadanos nos rijamos, ¿no? Tenemos a Melchor Ocampo, como bien lo mencionabas, él parte de esto de que es hablando y no matándose como se resuelven las cosas. Y también tenemos, por ejemplo, este discurso en donde se va en contra desde hace algunos años por parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales, pues de la cultura del narcotráfico y de hacer apología del crimen, ¿no? Como algo que debe quedar fuera, digamos, de la cultura oficial o de la cultura que es deseable enseñar en las escuelas o a las nuevas generaciones. Es en este contexto, Víctor, donde creo que se enmarca la discusión en la cultura anime. Justamente los narcocorridos, claro que son cultura, pero es deseable que el Estado valore o justifique o dé, digamos, puertas abiertas para que este crimen o esta apología del crimen salga y se difunda en la sociedad. Creo que ahí es donde vendría bien establecer la pregunta, Víctor. Creo que aquí me das la idea que la cultura entonces debe propiciar los valores, debe fomentar la vida, el lazo social. Si nosotros estamos hablando de unos personajes que hacen una apología a que para que tú puedas ascender en la sociedad, para que puedas obtener objetos, para que puedas conquistar el amor, se vale asesinar, se vale extorsionar, se vale eliminar el que se ponga en tu camino. Ya no es mediante el esfuerzo, mediante la educación, mediante el trabajo que tú puedes ser un gran hombre, sino es en toda esta parte contraria. Entonces, esa es la cultura que un país debe propiciar, esa es la cultura que va a permear entonces a un país. Claro, es muy polémico, es muy discutible. Podemos decir a priori o sin indagar mucho en esta cuestión, yo no conozco personalmente mucho la música de los hermanos Jiménez y su arpa, yo sinceramente no los conozco. Escuché a raíz de esto algunas canciones en internet, busqué las letras, pero me parece que, como dices, no es algo deseable el que un Estado genere esto, pero tampoco podemos dar la vuelta a decir que esto no, de cierta manera, es un síntoma o que no mide el pulso a nuestra sociedad, porque se le entregan a ellos. Lo discutible es que lo hagan funcionarios o políticos o personas que toman decisiones, pero de que da, digamos, pie para darnos cuenta de dónde estamos parados, creo que es innegable, Víctor. Bueno, ¿te parece que después de un corte sigamos discutiendo esto de que si vamos a un estado, a un país donde va a reinar la narcocultura? Claro que sí, Víctor. Bueno, amigos, no te vayas. Después de un corte regresamos. Estamos hablando con el maestro en Filosofía de la Cultura, Omar Arriaga Garcés. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando sobre la perversión de la medalla Melchor Ocampo en algo que ha polemizado de que si lo que ellos hacen, este grupo de los hermanos Jiménez y su arpa, es cultura, no es cultura, es su cultura, o qué pasa alrededor de ello. Entonces, para esto invitamos a un especialista, maestro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al maestro Omar Arriaga Garcés. Pero déjenme leer una de las letras